Muy bien, seguimos entonces conversando con Francisco Turrión. Estamos hablando del Mar Menor y vamos a hacerle una última pregunta, aunque algo él ya nos ha adelantado acerca de este problema. ¿Por qué? Creo que algo dijiste, los ecologistas se oponen a las soluciones de fin de tubería. ¿Y qué son? Bueno, lo que se denomina, bueno, no todos los ecologistas, algunos ecologistas. Una solución de fin de tubería es que como que trasladas el problema a una conducción, al final la conducción la llevas a un punto, allí depuras y el agua depurada, pues la utilizan, la reutilizas, etcétera. Parece que no les gusta eso de que lo que he dicho, que haya un sistema de extracción del agua subterránea del acuífero cuaternario para deprimir su nivel freático mediante pozos de agricultores, que ese vertido se reconduzca todo a un circuito, a una tubería, y que al final de esa tubería se desalobre el agua y se desnitrifique, teniendo un rechazo que va al Mar Mayor de agua salada, salobre, que no tiene nitratos, y un agua dulce, buena, para volver al canal de trasvase y reutilizarla. No les gusta, prefieren que los agricultores no rieguen, eliminar superficie de regadío, que para mí también, es decir, no debe haber regadío cerca de la laguna, y eliminar los nitratos. Pero lo curioso es que hay otras soluciones de fin de tubería que sí les gusta a los ecologistas. Por ejemplo, las desaladoras. Muchos de esos ecologistas, cuando Narbona desarrolla su programa de desalación y se hacen las grandes desaladoras junto al al Mar Menor, San Pedro del Pinatar 1, San Pedro del Pinatar 2, para el abastecimiento de la mancomunidad de los canales de Taivilla, abastecimiento público, o la desaladora de Torrevieja, o la desaladora de Águilas, o la desaladora de Valdelentisco, en Mazarrón, todas esas soluciones son de fin de tubería. Al final coges agua del mar, la desalas y por una tubería vuelves a echar el rechazo. Un rechazo, por cierto, más salobre y más dañino y más agresivo para pradera y de Posidonia que el agua que tú tiras salobre del Mar Menor, que tiene una salinidad, el rechazo, menos salinidad que el propio agua del Mar Menor. Esa solución de fin de tubería sí les gusta. Otra solución de fin de tubería, una depuración de aguas residuales de una ciudad. Es una solución de fin de tubería. Recogemos todas las aguas, las llevamos a una estación depuradora y el agua resultante echamos al río. ¿Por qué unas soluciones de fin de tubería les gustan y otras no? Eso sí que había que debatirlo, ¿no? Porque aquí, sobre el Mar Menor, y muchos temas en la región de Murcia, por desgracia, aquí hemos perdido la posibilidad de debatir. Aquí uno tiene un medio de comunicación o unos tienen un altavoz y cuentan su discurso y su relato, y otros, algunos, gracias a Milton y a alguno más, pues tenemos la posibilidad aquí de decir nuestro punto de vista diferente en otro sitio, pero no hay la posibilidad de confrontar en una mesa, de debatir estas ideas, porque es muy necesario para la sociedad. La sociedad tiene un derecho constitucional que es el derecho a la información. No le podemos hurtar un debate a la sociedad. Yo no quiero decir que yo tenga razón, ni ellos que la tengan, pero la ciudadano tiene que tener elementos de juicio para elaborarse una opinión y luego a la hora de votar o a la hora de constituirse en asociación o a la hora de hacer cosas, poder posicionarse. Pero es que ese debate sobre aspectos medioambientales compatibles con el desarrollo económico está hurtado en la sociedad. Si eres del sistema, te dan cancha y hablas, seas ecologista o no, y si no eres del sistema, seas ecologista o no, te tienen vetado. Entonces yo entiendo que me parece, en mi opinión, una posición incoherente, contradictoria, estar a favor de unas soluciones de fin de tubería de unas cosas y en contra de otras, o de esta solución de fin de tubería del Mar Menor, estar a favor en 2005, porque cuando Narbona, la ministra Narbona de Zapatero en 2005, saca información pública, esta red de salmoreducto y la depuradora del Mojón, ningún grupo ecologista, ninguno se opuso en 2005. ¿Qué pasa? Que cuando está Narbona no, y ahora, años después, sí, me parece un poco incoherente, y eso debe saberlo la sociedad. Pasemos al trasvase Tajo Segura, que es muy importante también. En tu correo electrónico me decís, leemos en la prensa que el gobierno recortará los caudales trasvasados del río Tajo a Murcia y Alicante en los próximos años, y que eso traerá
graves consecuencias económicas en la región de Murcia, con pérdida de puestos de trabajo. Y esto es muy importante. ¿Es eso cierto? Bien, esto lo hemos leído en la prensa estos días, lo que tú dices sí que es cierto que se ha dicho. Va a haber un recorte del caudal de trasvasado desde la cuenca del Tajo a la cuenca del Segura, y eso es una imposición de Europa, eso lo podemos luego hablar más adelante. Y lo que sí es cierto es que los medios de comunicación afines al poder, al agronegocio y a las grandes empresas de la industria agroalimentaria, pues nos quieren transmitir, alarmarnos y hacernos ver que si reducimos 100 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura, pues aquí va a ser el desastre económico, va a haber una pérdida importante de puestos de trabajo, se van a retirar cientos de hectáreas de regadío, va a ser el desastre. En mi opinión eso es falso, eso es un bulo. Una fake news interesada. Esa es mi opinión. El gobierno y los murcianos y murcianas y los habitantes de la región de Murcia comprobaron cómo en la sequía 2005-2008 que sufrió la región de Murcia, porque no venía agua del trasvase Tajo Segura y el regadío, y el río Segura perdió gran parte de su caudal por una sequía muy importante, muy alejada de la situación que tenemos ahora en Cejín, en Caravaca, en Bulla, de estas intensas lluvias que estamos teniendo. Los ciudadanos comprobaron cómo el gobierno invirtió de manera de urgencia, no sé, en torno a 60 millones de euros en construir una batería de pozos de sequía. Batería de pozos de sequía que tuve la gran suerte de dirigir y de marcar esos pozos, ver cómo se ejecutaban, diseñarlos, ver el agua que tenían y aprender que el potencial de agua subterránea era algo que se había voluntariamente escondido. Es decir, habíamos quemado los libros que hablaban del potencial de agua subterránea para fomentar el trasvase Tajo Segura e incluso alguno más, el del trasvase del Ebro. En aquellos años, y está escrito en prensa, se fue capaz de movilizar más de 130 hectómetros cúbicos de agua subterránea anuales de esos pozos, vertiéndola al río Segura, las acequias, para regadeo y abastecimiento, sin ningún impacto ambiental, con declaraciones de impacto ambiental favorables, sin ningún problema, con un coste baratísimo, a 10 céntimos de euro el metro cúbico, más barato que el agua muchísimo más barata que el agua desalada y muchísimo más barata que el agua de muchos otros orígenes, ¿no? No hubo ningún problema, no hubo manifestaciones y se demostró que hay un potencial de agua subterránea que se puede poner en valor para precisamente suplir el agua del trasvase Tajo Segura. Eso no es que lo diga yo, que lo dije en el informe de Greenpeace, la trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después, que tampoco gustó al lobby del hormigón y al lobby del agronegocio, pero ahora estamos viendo que va a llegar el momento de hacer eso. Y claro, pues hay mucho interés en que esto no se haga, no se sepa. ¿Por qué? Porque entonces cambia el sistema de distribución del agua. Es decir, ahora el agua pasa por un punto, por una tubería, ¿vale? La tubería es el Azud de Ojos, y del Azud de Ojos se distribuye, y hay contadores en las tuberías, y las comunidades de regantes la distribuyen, y está tal y como están a gusto. El problema es cuando tú digas, vamos a ver, vamos a hacer un precio único del agua, un mix, como estamos acostumbrados al tema de la luz eléctrica, donde vamos a cobrar lo mismo por el agua, ya sea desalada, desalobrada, agua superficial, agua reutilizada, agua subterránea y la poca o mucha que venga del trasvase. Usted, agricultor, no se preocupe, su precio va a ser el mismo. Ahora, ¿y la calidad? Ahora, le tiene que dar un poco igual si usted, que vive en la costa, se va a abastecer directamente de agua desalada, porque la desaladora queda cerca, y usted, que está en el interior, se va a abastecer directamente de agua subterránea, porque los grandes acuíferos y grandes estructuras geológicas que almacenan recursos y reservas de agua importante en la cuenca del Segura están en la zona de cabecera. ¿Qué es lo que pasa? Esto para un ciudadano normal le parece, pues mire usted, vamos a dejar a los expertos que ellos saben lo que tienen que hacer. Pero para el que controla el agua ya no le gusta, porque ya no pasa por el tubo, ya no pasa por el punto donde tiene el contador y el control de venta. Entonces, en mi opinión, esta es la guerra que hay. Es la guerra entre
ir hacia un modelo de autogestión, de autosuficiencia hídrica con nuestros propios recursos, que no nos va a pasar nada, donde vamos a poder desconectarnos del trasvase, podamos decir mañana a la cuenca del Tajo: muchísimas gracias por estos 40 años o 50 donde habéis suministrado agua, pero hemos crecido, nos hemos hecho mayores, somos adultos y ya somos capaces de autoabastecernos de agua de esta forma. Este es el modelo que en mi opinión es el futuro, frente al pasado, que es el modelo controlado por oligopolios, por oligarcas del agua, por intereses muy concretos que controlan medios de comunicación, que tienen en los medios de comunicación sus voceros que le dicen todos los días: hoy tienes que contar esto. Y no contrastan las noticias, y lo dicen, y los machacan, y se van a perder miles de puestos de trabajo, y se van a perder no sé cuántas hectáreas de regadío. Esos son los dos modelos. Y hace falta un gobierno con sentido de Estado que enseñe a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia ese agua, que yo comparto chorros de agua de esos pozos, y me bebo el agua de los pozos delante de todo el mundo, para que transmitir a la opinión pública tranquilidad. No hay ningún problema. Oiga, que no... Le hemos contado a usted durante 50 años que Murcia no tiene agua y que eso... Bueno, pues mire usted, son cosas que pasan, ¿no? Hay muchas cosas que nos cuentan que luego nos damos cuenta que no son ciertas. Pero el futuro de la región de Murcia, el futuro pasa por ser solidarios, fíjate, solidarios con los que tienen un río y con los que no tienen otra forma de suministrarse que con el agua del río Tajo, y con en la preservación del ecosistema y del agua del río Tajo, que es un río que pasa por dos países. Tenemos un compromiso con Portugal. A Portugal no le podemos llevar un río muerto, lleno de vertidos de Madrid, y que no tenga caudal ecológico, porque aquí no hemos querido utilizar nuestros recursos renovables de agua subterránea, no reservas, recursos renovables, ese agua que entra y sale todos los años de los acuíferos y acaba llegando al mar. Eso no me... Hombre, yo creo que uno, si está pasando hambre, es lógico que pida solidaridad al que tiene mucho, pero que tú tengas mucho y pidas solidaridad a otro para crearle un problema, eso no es solidaridad, eso es irresponsabilidad. Ahora, Francisco, evidentemente todo efecto tiene una causa que lo provoca. Entonces, ¿por qué se ha decidido reducir el volumen de agua del río Tajo, Tello, como dicen los portugueses, hacia la región de Murcia? Por dos razones. Una, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, y estamos en una democracia y hay que acatar las leyes y las normas, porque lo dice la Directiva Marco del Agua, es decir, porque cada cuenca hidrográfica debe abastecerse, ser autosuficiente, que ya no estamos en tiempos de coger el agua a 300 kilómetros, traerla por una tubería y bebérnosla, y luego el agua de nuestros acuíferos de mejor calidad no usarla, y porque, aparte, pues como digo, la Directiva Marco del Agua, donde el Estado español pues la tiene traspuesta en su texto refundido a la Ley de Aguas, obliga a mantener en los ríos un caudal para que se recuperen los ecosistemas fluviales, porque el mantenimiento, la conservación del medio ambiente en relación con el agua es una prioridad. Las generaciones futuras tienen que conocer un río Tajo más o menos como la conocieron sus padres, igual que nosotros un río Segura. No se encuentren que es que los ríos son una cosa que se ven en fotografías o en vídeos antiguos. Por tanto, el gobierno lo único que está haciendo es cumplir la ley, la Directiva Marco y dos sentencias del Tribunal Supremo, donde les decían que el caudal que estaba dejando circular por el río hasta Portugal era insuficiente, no cumplía esas expectativas. En Aranjuez, en verano, el agua se quedaba cortada, el río se queda cortado, no corre, no discurre nada. Bien, todo eso, la ministra lo que hace es simplemente acatar estas sentencias del Supremo y aplicar la Directiva Marco. Aquí, esto lo sabíamos que iba a pasar. En vez de prepararnos para lo que va a venir, hacemos una política como de hundir las naves, ¿no? De tierra quemada, bueno, pues si hundimos todos los barcos no podremos salir de la isla, ¿no? Es decir, en vez de avanzar hacia la autosuficiencia hídrica, de permitir
discursos, relatos como el que estamos contando aquí ante la sociedad, que se demuestran que ayudan a ese mix de distintas fuentes de agua al mismo precio para mantener nuestra agricultura, no lanzamos un discurso catastrofista, alarmista, nos vamos a morir, esto va a ser un desastre, van a quitar regadíos, van a hacer todo. Y por otro lado, tengo que decir, tampoco vemos a los representantes de la ministra que vengan y enseñen el agua que tienen a los murcianos, porque claro, si tú a una persona le dices te voy a quitar el agua y no le dices de dónde la voy a sacar, pues la gente es lógico que se preocupe, ¿no? Ahora, algunos periódicos de repente alarmistas dicen que habrá problemas en el futuro del abastecimiento del agua a la población. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará, digo yo, y dirán todos ustedes, acerca de la factura del agua y por lo tanto el gran encarecimiento? Bueno, pues tú, como sabes, a tus años no hay mayor negocio que la escasez. Donde más se gana es cuando tú eres capaz de producir una cosa que no tiene nadie. ¿Qué cosa mejor que decirle a la gente que no tiene agua para que luego en el recibo urbano de la ciudad le suban un 50% y decirle, hombre, ¿no te das cuenta que no viene agua del Tajo? Lo tendrás que entender. Y que no haya revueltas sociales como hubo en Bolivia, ¿no? Con las determinadas actuaciones que se hicieron allí con el agua privatizada de abastecimiento tanto de La Paz como Cochabamba, ¿no? Claro, si a la gente la adormilas o la narcotizas y le dices, es que no hay agua, y la poca que hay, te tengo que subir el recibo porque cuesta muchísimo obtenerla. Pues qué negocio más grande. Claro, en este discurso, que no va a haber agua del trasvase, estas resistencias a cambiar del modelo, el modelo de el agua pasa por una tubería que yo controlo y yo la distribuyo, de como los oligarcas con el gas, ¿no? Los gasoductos, ¿no? Pues aquí con los acueductos, ¿no? Ahora se suma también otro interés, ¿no? De las empresas multinacionales que controlan el abastecimiento de los municipios, del pueblo, de los pueblos, donde van a tener una oportunidad de subir el recibo y poner el agua carísima y a la vez diciendo a la gente que no hay agua. Y aumentando ese beneficio. Todo eso es, en mi opinión, una cosa muy grave, no es necesario. Tenemos un potencial de agua subterránea para tener el agua más barata de España aquí y de mejor calidad. El acuíferos de, por ejemplo, de la zona de Cieza, el sinclinal de Calasparra, de la zona del norte de la cuenca, tiene un agua de calidad, con unas reservas estimadas por el INME en 100.000 hectómetros de reserva y unos recursos renovables que se están yendo, que no van al río Segura. Como ya advertía el ICME en el año 78, un flujo que se está yendo a otras cuencas, incluso al mar, que podemos aprovechar para abaratar el precio del agua y bebernos nuestra propia agua, que es muy buena. Ya estamos al final de la entrevista y vamos a hablar de las aguas subterráneas y el desarrollo sostenible. En primer lugar, yo te invito, estamos en los primeros días de mayo, que en los primeros días de junio nos vengas a visitar nuevamente desde Molina de Segura para hablar acerca de este tema. Pero para terminar entonces por hoy, algo que no te hayamos preguntado y pienses que es muy importante para quien nos está viendo y escuchando. Bien, pues una cosa muy importante es que este tema del agua en esta región es un tema sujeto a muchos intereses políticos y muchos intereses económicos. Y yo propongo a los ciudadanos que cuando pongan la tele o la radio, el periódico, vean eso, duden, porque la duda es buena. Hay mucho negocio en todo esto y mucho interés en hacernos creer que no hay agua. Llevamos 40 años en una guerra con Castilla-La Mancha, donde en las guerras la primera víctima es la verdad. Hemos tenido que, como decía antes, quemar libros, como los estudios del Instituto Geológico y Minero, no fue precisamente quemar, ¿no? Pero esconderlos. Estudios del ICME donde hablaban del potencial de agua subterránea para desarrollarnos. Eso hubo que apartarlo, esconderlo en el fondo de bibliotecas, de archivos, con telarañas, etcétera, porque había que decir que no hay agua. Hemos modificado modelos hidrológicos del ciclo del agua a nuestro gusto, contrario a todo el mundo, donde hemos hecho creerle a la opinión pública que la única agua que hay es la que va por el río. Es decir,
que no existe otro flujo subterráneo que acaba yendo a otra cuenca hidrográfica o al mar, y que ese es recurso renovable que hay que sumar y contar con él y que se puede obtener con pozos. Hemos declarado acuíferos sobreexplotados sin tener la herramienta de medida que dice la Directiva Marco, que es puntos de control representativos, piezómetros que está haciendo el gobierno ahora. Hay masas declaradas sobreexplotadas de 10 años, pero la herramienta no estaba. Ahora el gobierno, por imperativo de la Unión Europea, está construyendo las herramientas como puntos objetivos de medida del estado de las masas. Hemos medido los nitratos, no como dice la Directiva Marco. Hemos dicho que los acuíferos de España están contaminados por nitratos, pero ¿alguien se ha investigado dónde se mide? Bien, pues cuando comprobamos dónde se mide, ya se admite que se mide en precisamente los focos de contaminación. Y entonces decimos, pero eso no es lo que dice la directiva. Si yo quiero saber cuál es el caudal que pasa por un río en un punto concreto, el caudal medio, el caudal ecológico, no puedo coger la toma de muestra, la botella, en el tubo que sale de la fábrica que tiene un vertido, porque entonces lo que estoy midiendo es el vertido de esa fábrica, y estoy confundiendo el caudal del río con el vertido. Si yo quiero saber cuál es el caudal medio del río, tendré que situarme aguas arriba de ese vertido o mucho aguas abajo de ese vertido. Ahora, si yo quiero controlar esa fábrica para que no se pase de unos determinados parámetros, tendré una red específica que le meteré la botella en el vertido. Bien. Se reconoce ya que la medida de los nitratos en los acuíferos de España no se ha hecho en puntos representativos, no afectados por focos de contaminación, como exige la directiva, de que no existe un informe sobre la representatividad del punto de medida, como exige la directiva, sino que se reconoce que es que se han tomado puntos en vertederos. Oiga usted, pues está usted diciendo que lo que ha hecho está mal. Es decir, ha habido mucho interés en desprestigiar a las aguas subterráneas para fomentar tuberías manchegas, trasvases Tajo Segura, trasvases del Ebro, y que el agua se controle por menos gente por una tubería donde uno es el que cobra. Muy bien, vaya clase que nos ha dado Francisco. Esperamos que a ustedes también, como a nosotros, les haya ilustrado muchísimo, y repetimos que en los primeros días de junio lo tendremos, si Dios quiere, nuevamente con nosotros. Hasta la semana que viene.